Me alegra mucho compartir la palabra de Dios. Lo importante es que donde vienen dos o tres, dice la palabra de Dios, ahí estará el Señor para bendecirme. Entonces nos sentimos contentos de estar presentando la palabra de Dios. En esta noche nos toca el día 14 del día de la semana de oración y el título es ¿Cómo perseverar en oración en el Espíritu? O sea, la oración perseverante. Ese es el título para el día de hoy. Oración perseverante. Eh, Siempre me gusta orar. Nunca la oración sobra. Voy a hacer una oración bien breve. ¿Está bien? Oremos otra vez. Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que nos das de presentar tu palabra y queremos de que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, que por favor perdone nuestros pecados y nos capacite para presentar tu palabra con poder, conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Solamente tú la puedes suplir. Bendice a cada uno de los presentes y a aquellos que no han podido estar esta noche, bendícelo también. Bendice tu pueblo y la familia de tu pueblo. Y por favor, ayúdanos a conseguir otra vez cómo formar una oración perseverante ante tu presencia. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Capítulo 18 de Lucas. Vamos a leer 7 versículos. Es una parábola que Jesús dijo a sus oyentes en este momento y dice así. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 7 dice: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces, ese texto nos muestra a nosotros de que un hombre injusto que se define que no tenía respeto por Dios ni por el ser humano, pero tenía la posición de juez. Había una viuda que tenía un problema judicial. Ella quería que se le hiciera justicia. Ella iba siempre donde el juez para que el juez le ayudara a resolver su problema, pero él no hacía caso a ella. Pero como ella era tan insistente y continuo estaba allí para pedirle que le hiciera justicia con respecto a su adversario, el juez al final dijo: para que no me siga molestando, le haré justicia a esta mujer. Voy a resolver este problema. Me imagino yo, mandó algo así, le dijo: ve y resuelve lo que sea. De modo tal que esta mujer quede satisfecha, porque ya no soporto más que ella venga a molestarme pidiéndome que haga justicia y tal cosa. Y ya quiero tener paz. Y entonces le hizo justicia. Entonces, la comparación que se hace aquí es: si esa mujer persistió hasta desesperar al juez, y este juez injusto, que no tenía respeto por Dios ni tampoco por el ser humano, se movió a hacerle justicia a esta mujer, entonces, ¿cuánto más nuestro Dios, que es un Padre de amor, se define como nuestro Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia? Si este juez fue capaz de hacerle justicia a esta mujer porque fue insistente, entonces lo que nos quiere decir el Señor, lo que ya sabemos, claro está, es de que si somos perseverantes ante la oración, pues con mucho más razón Dios nos escucha. Ahora bien, hay momentos donde yo he sido perseverante en la oración.
y me acuerdo mis mejores momentos. Y hay momentos que he sido descuidado. Y he descuidado la oración perseverante. Si soy honesto, puedo decir que he sido descuidado en un momento y en otro momento he sido perseverante. Y me gustaría también compartir con los presentes, si hay alguno que le ha pasado, que ha sentido el momento, se acuerda de cuando ha sido perseverante y cómo era en ese momento su vida espiritual y qué relación tenía con Dios cuando pedía en oración y mantenía esa perseverancia. Y en esos momentos que no ha sido perseverante, si hay alguno que tiene algo que añadir, sería bueno en este momento. ¿Hay alguien que se acuerda de un buen momento cuando era perseverante? Por ejemplo, cuando comencé, que busqué de Dios por primera vez, que fui la primera vez a la iglesia y vi lo sabroso que es vivir una vida cerca de Jesús. Y yo continuamente me mantenía leyendo la Biblia y orando y le pedía a Dios y me resignaba a la respuesta que Dios me diera. Porque al final cuando nosotros pedimos a Dios en oración, al final nosotros añadimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Podemos tener un pedido, para nosotros muy importante, y entendemos que no tiene ningún inconveniente para que Dios nos responda en ese orden. Por ejemplo, una gente tiene deuda y está con esa plataforma pesadísima de deuda y lo están atacando y no sabe qué hacer y está desesperado. Y uno ora, Señor, no sé cómo, pero ayúdame a pagar mis deudas. Ayúdame, Señor, que estoy desesperado. Por la mañana dice así, vuelve más tarde y ora, Señor, por favor, ayúdame a pagar mis deudas. El regalo más grande para mí no es un buen coche, no es una casa con piscina, no es nada de esas cosas. Yo solamente quiero pagar mis deudas, Señor. Y usted le pide así, hoy, mañana, pasado, y así. Y a mí mismo, en mi experiencia personal, me acuerdo que una vez en mi país estaba un poco endeudado, tenía un taller y los bancos me ofrecieron dinero. Había una burbuja en ese momento, la política en ese momento ofrecía, se veía el panorama muy bonito. Y yo compré muchos equipos, maquinaria, compré un camión y tal cosa para el taller y bastante bien todo. Pero de momento se explotó la burbuja. El presidente que se había postulado, uno de ellos ganó la presidencia y automáticamente cesaron la inyección de dinero que había en el país. Y de momento yo me encontré que tenía que pagar muchos pagos y los clientes desaparecieron todos prácticamente, porque el país se sumió en una crisis. Y ante esa crisis yo me había ahogado. Y en esa situación me vi desesperado. Y oré, Señor, ayúdame. Y por la mañana, en la tarde, en la noche oraba, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Señor. Y yo no sabía qué hacer. Y entonces, en una ocasión, ¿cómo le digo? La respuesta de Dios es casi imperceptible. A mi mente llegó una idea. Y la idea fue la siguiente. Escribe tus deudas en un cuaderno. Y así lo hice. Pues rápidamente cogí un cuaderno y comencé a escribir. A tal banco le debo tanto, a este otro banco tanto, a aquella persona tanto, a este tanto. Entonces, dinero por cobrar, que tengo dinero por cobrar. Y trabajo que tengo en transición, que tengo a mitad, tanto. Entonces, de este trabajo tanto, de esto por aquí tanto y tanto y tanto, y así. Y entonces, ahora yo saqué el cálculo y sabía cuánto debía y a quién le debía porque lo puse todo en número. Y después que hice eso así, oraba a Dios continuamente. Le puedo decir, Dios me bendijo poderosamente porque de momento me llegó una entrada y con esa entrada que recibí, ese dinero que recibí, busqué en el cuaderno que tenía anotado las deudas y dije, con esto pago esto. Y fui y pagué eso y ya lo taché. Y así fui al otro lugar y taché.
Y así, hermano, yo le digo a ustedes, fue un milagro. Yo pude pagar todas mis deudas, todas mis deudas. Cuando yo pagué, me sentí el hombre más feliz del mundo. Entonces, a veces hay un paso. Cuando el pueblo de Israel se encontraba para cruzar el río Jordán, cuando Josué lideraba al pueblo para entrar a la Canaán terrenal, sucede que Dios le dijo que marcharan con el arca. Y cuando marcharon, que se mojaron los pies y que se metieron a donde podían, donde tenían la capacidad, entonces el agua se abrió y entonces ellos pasaron en seco. Esto nos enseña a nosotros que muchas veces nosotros queremos, como con una varita mágica, resolver todos nuestros problemas. Pero cuando tú oras a Dios, Dios te va a dar a ti cierto detallito que te va a ti a mover. Y cuando a tu mente llegue ese detallito, entonces tú actúas. Haz la parte humana, orando siempre, pero también esperando en Dios, y haz la parte humana. Esa idea que te llega, que Dios te va a dar una idea de cómo resolver, hazla. Yo estoy seguro que los hombres que cruzaron, que fueron a la práctica cuando Gedeón, que Dios dijo a Gedeón que era mucha gente, cuando eran 10,000, después 2,000, 3,000, cuando eran, le dijo mucha gente, llévalo al río a beber agua. Y cuando fueron a la práctica, unos se tiraban de barriga, se bañaban, chillaban y cogieron eso como que era un día de playa. Sin embargo, hubieron 300 que mientras cruzaban entendían que era una práctica de guerra. Y mientras cruzaban, cogían un poco de agua a la boca y seguían avanzando. Caminaban y cogían. O sea, cogieron eso como una práctica de guerra. Y a eso fueron seleccionados aparte. Y con ese pueblo, Dios hizo el trabajo. De modo tal que cuando nosotros somos perseverantes en la oración, nosotros no vamos a incomodar a Dios como este juez injusto que decidió resolverle a la viuda como diera lugar con tal de quitársela de encima. O sea, salir de ella. Dios no quiere salir de nosotros, pero con el hábito de la oración perseverante nos acercamos a Dios. Porque esto Dios lo ha dicho en la palabra, que dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es probable que tú y yo nos hayamos descuidado en el estudio de la palabra de Dios, el estudio de escuela sabática. Es probable, pero que no tenemos excusa. No tenemos excusa para descuidarnos en el estudio de escuela sabática. ¿Por qué razón? Porque primeramente, si tú abres el YouTube, ahí tú vas a encontrar la lección de escuela sabática en audio. Todos los días. Todos los días. El hermano Albert y la hermana Rosana también la envían escrita. La hermana Mimia creo también la envía escrita. Entonces no hay excusa para tú no estudiar la lección de escuela sabática, además del folleto. Pero siempre nos inventamos la excusa de que vamos rápido para el trabajo, rápido para la escuela, rápido para acá. Pero es que no puedes tener fe si no lees la palabra de Dios. Porque Dios lo dijo claro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú no vas a la iglesia, si tú no le estudias la escuela sabática, si tú no lees la Biblia y te vas para el trabajo, entonces comienza tu vida a ser flaca espiritualmente. Pero si tú lees la Biblia, si vas a la iglesia, si oras, si haces obra misionera, entonces tú vas a sentir tu fe robusta, porque es el programa de Dios. Esas son columnas que no puede quitar nunca de tu vida espiritual. Entonces, la perseverancia en la oración es determinante. Si tú quieres que Dios escuche todas tus oraciones, sé perseverante. Ahora, al final, no se haga tu voluntad, no, sino la de Dios. Por eso Jesús nos enseñó a nosotros a cuando terminamos de pedir en oración, decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, Él dijo, pasa de mí esta copa sin que yo la vea. Y lo dijo 3 veces. Pero al final añadía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo puede ser que quiera conseguir algo. Y ese algo que quiero conseguir, lucho por eso. Eso está bien luchar. Ahora, tenemos que aprender a conformarnos con los resultados, cualquiera sea, y a tener nuestro oído bien agudo para escuchar la respuesta de Dios. Que esa parte muchas veces nos descuidamos. Lo que estamos acostumbrados es a orar rápido, esperando una oración, una respuesta rápida. Yo le pido a Dios esto y que Él me dé eso.
y no sabes que a veces eso no te conviene y que no te conviene en el momento, sino más tarde. O que Dios necesita preparar en ti ciertas condiciones para esa bendición. Entonces, la perseverancia en la oración es determinante. Nosotros debemos comenzar a practicar la oración perseverante. La oración más efectiva es aquella que se hace a sola en tu cuarto, tú solo. Estamos acostumbrados a orar en la iglesia el día que vamos. O si vamos a comer, a orar ahí rápido. O si hay un grupo, va a comenzar una reunión de la iglesia o de escuela sabática, pues ahí rápidamente oramos. Pero la oración nuestra propia, personal con Dios, no la hacemos nunca. Y ahí está el déficit. Yo tengo que acostumbrarme a sacar un espacio, no con mi esposa, no, yo solo. No en la iglesia, no, yo solo. En mi habitación, cerrada la puerta, yo oro a Dios. Y ahí yo voy a decirle a Dios mis cosas, a conversar con Dios. Yo no puedo descuidar esa oración. Si no tengo deuda, qué bien, qué bueno. Pero seguro que tengo otra cosa que hacer. Siempre hay algo que tú necesitas. Y si tú crees que no necesitas nada, es peligrosa la situación. Porque en este mundo de pecado, siempre nosotros necesitamos algo. En los países nuestros, en Latinoamérica, muchas veces yo vi muchas personas, gracias a Dios tenía la facilidad, tengo un taller, tengo la comida de mí, de mi familia, en mi país, gracias a Dios tenía ese privilegio. Pero muchas personas tenían un triciclo, allá dicen triciclo, que es un canasto, tiene 3 ruedas y una rueda atrás y tiene un asiento. Y muchas personas yo veía cuando salían para la calle a vender y de lo que vendían iban a comer. Y decían, Dios mío, ayúdame a conseguir hoy la comida. Ese ejercicio de pedir a Dios, ayúdame hoy, Señor. Eso ejercita. En nuestros países normalmente no son ricos, pero en nuestros países la gente cree en Dios. Porque es que, ¿cómo le digo? Es difícil. Y ante esa dificultad, pues ayuda al ser humano a acercarse más a Dios. Pero estos países normalmente tienen toda la situación resuelta económicamente. Tú tienes tu comida segura. Y si pierdes el trabajo, si no tienes trabajo, te dan 400 euros para que tú amortigues la baja, porque te dan la falta de trabajo, te ayudan de una forma u otra, de modo tal que siempre hay. Bueno, Dios bendiga a Europa. Dios bendiga las personas que viven en países con ciertas facilidades. Pero muchas veces aquí nos descuidamos. Siempre nos falta algo, siempre, materialmente y también académicamente, puede ser espiritualmente muchas veces, no hace falta. Entonces, hermanos, si me pasé lejísimo, perdónenme, porque el tema era para 20 minutos, 15 o 20 minutos, y creo que me pasé muy lejos. Pero, no, que comenzamos a la 1:30, entonces, bueno, está dentro del asunto. Pero el énfasis del día de hoy 14 con respecto al tema de la semana de oración o de los 40 días de oración es el siguiente. Debemos ser perseverantes en la oración. Si eso pudiera quedarse grabado en nuestra mente, acordarnos de la viuda que fue donde el juez injusto, este juez ateo, irrespetuoso, este juez, y ella fue insistente y le presentó su caso. Si nosotros le presentamos nuestro caso a Dios, Él que es un Dios de amor, de seguro no va a hacer caso. Pero acuérdate, siempre di, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y si lo que te pido, la opción que tengo yo no es lo más conveniente, házmelo saber. Tú sabrás cómo, Señor. Ayúdame a saber. A mí me ha funcionado eso. En una ocasión llegó un amigo a mi casa y me dijo, José Ramón, estoy enredado. Él no es cristiano. Pero él me dijo, qué sé yo, en mi país mucha gente me buscaba para pedirme consejo. Y eso me daba alegría de poder ayudar a personas. Y él me dijo, ayúdame, mira, que es que estoy liado, tengo la cabeza enredada completamente. ¿Y qué te pasa? Me dice, tengo muchas deudas y no sé ni qué hacer. Le debo a fulano. Y yo le dije, mira, yo tenía un problema así y lo resolví. Yo oré a Dios y le pedí que me ayude a resolver mis deudas.
Y dice, ¿cómo? Entonces yo le dije, bueno, yo cogí el método que yo al orar vi que llegó a mi mente fue coger un cuaderno y escribir mis deudas, orarle a Dios por esa deuda y fajarme a trabajar duro. Y según yo iba consiguiendo dinero, fui tachándola una a una hasta que la taché todas. Si tú quieres, yo te animo que la escribimos tus deudas, oramos a Dios y la presentamos cuánto le debe a cada persona. O sea, yo lo presenté así. Yo, cuando comencé a orar, tenía en la hoja del cuaderno donde tenía las deudas, y dije, Señor, yo al banco CaixaBank, no, al Banco Popular le debo tanto, al banco Scotiabank, tanto, a tal persona, tanto. Y escribí así, y cuando fui orando, saqué el cuaderno en la oración y comencé a leer las deudas que tenía. Ayúdame a pagar eso. Este chico me dijo, vamos a hacerlo así, y le animó. Entonces escribimos sus deudas, la cantidad a la persona que le debía y el resultado y el total. Y le digo yo, mira, esta deuda es corta, tú eres taxista. ¿Qué te parece si lo primero que tú haces y produces, se paga y tachamos una y ya tú sientes el gusto de haber eliminado a alguien? Me dice, buena idea. Y se puso a tasear. Y en la noche vino y me dijo, mire, Seramón, para que vaya conmigo. Y fue y le pagó a esa persona y él se sintió el gusto con el lapicero, con el bolígrafo de tachar a esa persona. Y ya sentía que faltaba uno. Y me dio mucha alegría cuando pasaron como 3 meses que él me buscó y me dijo, José Ramón, es para decirle que con esto le voy a pagar a la última persona que le dé. Y yo le dije, mira, ahora saco una lección. Pídele a Dios que te ayude a no enredarte más. Como tú eres una persona que eres buena paga, te van a ofertar, te van a presentar todas las cosas. No caiga en trampa. Que a la gente le gusta mucho un buen coche de lujo, un buen televisor, una casa con piscina, una cuanta cosa, y esto, y esto, y esto, y se lía. Entonces le dije, procura tú no liarte a partir de ahora. Y con lo que tú vas consiguiendo, métete y resuelve lo que tú vayas a resolver, pero no te líes más. Me dijo, voy a seguir con ese consejo. Y la última vez que lo vi muy próspero. Con dinero real, efectivo, él podía resolver sus necesidades. Entonces, lo que me fue útil a mí, luego repercutió en otro. Y quiera Dios que esta noche, estas humildes palabras, este humilde testimonio de la situación que me han pasado, que le pueda servir a alguien de beneficio, no solamente en deudas. Si tu problema es de salud, Dios tiene solución para tu salud. Dios la tiene. Porque a veces es que nos alimentamos mal. A veces es que no dedicamos tiempo al descanso. A veces el caso es que Dios tiene solución para todos los casos. Todos los problemas Dios tiene solución. Seguro, al 100%. Inclusive para la muerte. Porque Él no va a resucitar cuando Cristo venga. Seguro, a lo que hayamos muerto. Que haya muerto, Dios le va a resucitar. Y Dios tiene poder sobre la enfermedad y sobre todo. La idea que Dios te dé, hazla. Sé insistente en la oración. Persevera. Que cuando tú y yo conocimos a Cristo, éramos perseverantes. Y después nos descuidamos. Y ahora hasta por un juego de fútbol, tú pierdes una oportunidad de acercarte a Dios. El caso es que, hermano, quiera Dios que este humilde mensaje sea de utilidad y que esta semana de oración cumpla con el objetivo de a nosotros enrolarnos en un programa de oración. No por los 40 días, sino después el resto de nuestra vida. Que Dios nos bendiga y que pasemos buenas noches.